El Salmo 19. Al músico principal, Salmo de David. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Y como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos de su salida y su curso hacia el término de ellos. Y nada hay que se esconda de su calor. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo las soberbias, que no se enseñoren de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Amén. Damos gracias a Dios por su palabra perfecta, su palabra inspirada. Vamos a orar y pedir a Dios que nos enseñe de su palabra en esta tarde. Padre, damos muchas gracias por el gran privilegio de tener tu palabra escrita en nuestras manos, en nuestro idioma. Te pedimos, Señor, que en esta tarde, este culto, que tú puedas enseñarnos de este pasaje lo que tú quieres que entendamos. Que tú obres en los incrédulos para salvarlos y en los cristianos para enseñarnos. Te pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Hoy regresamos a nuestro estudio de los Salmos. Hemos tenido la gran bendición en los años pasados haber estudiado los primeros 18 salmos. Y creo que nos han ayudado muchísimo a apreciar aún más esta parte de la palabra de Dios. Recuerden por favor que la idea que tenemos es estudiar algunos salmos cada año para que eventualmente pasando los años en la iglesia podamos estudiar todos los salmos que tenemos. Y lo que siempre hacemos es estudiar el salmo el domingo y el miércoles que sigue orar el salmo. Eso también es de muchísima bendición porque los salmos son en parte por lo menos para orar. Nos da un patrón bíblico de cómo orar a nuestro Dios. Los animo a todos los que puedan venir los miércoles para orar juntos con nosotros y seguir aprendiendo cómo orar más bíblicamente la palabra de Dios. De manera muy rápida podemos recordar lo que hemos aprendido los salmos en los años pasados. Los salmos, por supuesto, tienen muchos temas, son 150. No es un libro, así como otros, con un solo tema a través de todo el libro. Pero lo que hemos visto es que, por lo menos lo que podemos decir, es que en los salmos encontramos el alma del cristiano clamando a Dios. Es un tema que podemos ver en todos los salmos. El alma del cristiano clamando a Dios. En algunos salmos vemos David o otro salmista clamando en confusión, en aflicción, a veces en alabanza, a veces en petición. Pero en todos los salmos vemos el alma del cristiano clamando a Dios. Y hoy en día podemos usar los salmos de la misma manera. Podemos nosotros también clamar a Dios usando esas palabras y usando este patrón. Clamando a Dios en alabanza, en adoración o en tiempos de confusión y pruebas y aflicción. Podemos usar esos salmos inspirados de manera muy práctica para nuestras vidas. Y también puesto que los salmos fueron escritos como alabanzas para ser cantadas a Dios, nosotros también podemos y debemos cantar los salmos. Vamos a cantar específicamente el Salmo 19 terminando el mensaje, pero siempre aquí en la iglesia cantamos salmos. Y aún los himnos que cantamos siguen el patrón de los salmos, para que estemos siempre cantando como glorifica a Dios. Los salmos son para cantar, los salmos son para orar y también los salmos nos ayudan a adorar a Dios. Siempre empezamos los cultos con un llamado a la adoración, usando un salmo para ayudarnos a adorar a nuestro Dios.
Ese Salmo 19 es un salmo muy conocido por su primer versículo. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. También es un salmo muy conocido por versículos 7 a 10 que describen en muchas maneras lo que es la palabra de Dios. Pero tal vez al leer este salmo te parece que en verdad en este salmo tenemos dos diferentes temas. Como que debería ser dos diferentes salmos, porque la primera parte habla de la creación y la segunda parte habla de la palabra de Dios. ¿No debe ser dos salmos? Pues lo que vemos aquí es que sí hay un tema para todo el salmo, hay una conexión. Los cielos cuentan la gloria de Dios, toda la creación habla de Dios y su poder y su majestad. Eso se llama la revelación natural. Y después leemos aquí de la ley de Dios, que se llama la revelación especial. Entonces, el tema de este salmo es la revelación de Dios. Dios revelándose a través de su creación y también a través de su palabra. Por medio de la revelación natural, que es la creación, y por medio de la revelación especial, que es la palabra de Dios, podemos nosotros conocer a Dios. Es el tema de este salmo. Así debemos entender este salmo, viendo la revelación de Dios en estas dos formas. Pero fíjense que David no deja el tema así. David no solamente habla de la revelación de Dios y ya termina el salmo, sino que vemos al final del salmo la aplicación. ¿Cómo deberíamos responder al Dios que ya conocemos por medio de la creación y por medio de la palabra? Vamos a ver que, bueno, hay muchas maneras, pero aquí específicamente debemos responder a Dios por medio del arrepentimiento y la reverencia. Cuando ya conocemos a Dios, debería hacer algo en nosotros. Nadie conoce a Dios verdaderamente y no le afecta. Entonces vemos aquí la revelación natural en la creación, la revelación especial en la palabra y al final la aplicación. Así es un salmo muy fácil de predicar, porque el bosquejo ya está en el salmo mismo. Entonces empezamos viendo entonces que conocemos a Dios por medio de la creación. Conocemos a Dios por medio de la creación. Y como dije, ese conocimiento de Dios se llama la revelación general o la revelación natural. El versículo 1 resume esta verdad claramente. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Los cielos y el firmamento aquí son sinónimos. Hablan de todo lo que hay en los cielos. El sol, la luna, las nubes, las estrellas, todo. Y lo que David aquí quiere expresar es que la mera existencia de los cielos, la existencia de todo lo que hay en los cielos, prueba que hay un Dios. La existencia de la creación prueba que hay un Dios quien merece toda la gloria, quien tiene todo el poder y toda la majestad. Y no es una revelación que una persona puede ver de vez en cuando. Si dice el versículo 2, un día emite palabra, otro día, una noche, otra noche declara sabiduría. Habla aquí de un testimonio continuo de la gloria de Dios. El día la muestra, después se convierte en la noche también la muestra. En la creación, en todo momento, día y noche, vemos constantemente la gloria de Dios en la creación, en los cielos. Es continuo, sin cesar, es conocimiento constante, rebosando, fluyendo a toda la raza humana. Por supuesto, esta revelación natural no usa palabras, versículo 3. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. El mensaje de la creación no usa palabras, pero es claro de todos modos. Aún sin lenguaje, sin palabras, sin voz, la gloria de Dios se ve en la creación y nadie puede negarlo. Honestamente, no puede negarlo. Todo ser humano entonces es sin excusa. Porque no hay obstáculo del lenguaje para poder ver la gloria de Dios. La prueba de la existencia, del poder y de la gloria del Dios verdadero está en todos lados. Nadie puede perderlo. Ahí está. Es lo que vemos en versículo 4. Por toda la tierra salió su voz. Hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. No es un voz audible, porque apenas vimos que no usa palabras, no usa un lenguaje humano.
Pero aquí habla del testimonio, habla de la revelación. Otra traducción dice, por toda la tierra resuena su eco. Es decir, en todo lugar, en todo momento, todo ser humano puede ver la revelación de que Dios existe. No hay ningún lugar en el mundo en donde no pueden ver la creación y no pueden ver la existencia de Dios. La revelación de su existencia, la revelación de su gloria por medio de la creación es obvio para cada ser humano. Es una prueba para cada ser humano en todo lugar. Esta revelación, por supuesto, incluye lo que más se ve en nuestra perspectiva en los cielos, que es el sol. Aquí describe en versículo 4, 5, 6 lo que es el sol. En ellos puso tabernáculo para el sol, y como esposo que sale de su tálamo se alegra cual gigante para correr el camino de un extremo de los cielos de su salida y su curso hacia el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Aquí David está usando un simbolismo para describir o enfatizar la grandeza de la creación del sol, que también muestra la gloria de Dios. Dice, Dios le puso tabernáculo para él, una manera figurativa para hablar de cuando el sol se pone. Dice que también sale, en versículo 5, usa aquí la personificación, sale como esposo, podría ser como novio, saliendo para ver su novia, sale como gigante o como hombre fuerte para correr su carrera. Sale de un extremo de los cielos y va en su curso hacia el término de ellos, y nada hay que se esconde su calor. ¿Qué quiere decir? El sol muestra la grandeza y la gloria de Dios. A veces no pensamos en eso, ¿verdad? Porque salimos y esperamos que allá esté el sol. Y ni pensamos más, solamente pensamos en el sol cuando nos quema o cuando hay tanta contaminación que ni la podemos ver, ¿verdad? Pero no pensamos mucho en la grandeza de esta estrella que no apareció de la nada, que no es resultado de evolución. Dios lo creó para mostrar cuán grande es. Dios creó todo lo que hay, y aquí enfatizando mucho el sol, para mostrar su grandeza, para mostrar su gloria, para mostrar quién es Dios. Y necesitamos verlo. Y necesitamos reconocer que no hay posibilidad para una persona decir, yo no sabía que Dios existía. La misma creación ayuda con eso. Entonces, Salmo empieza mostrándonos la gloria de Dios por medio de la creación, mostrándonos cómo podemos conocer a Dios por medio de su revelación natural. Por supuesto, la revelación natural es revelación limitada. Es decir, la revelación natural no nos enseña nada de los atributos morales de Dios. La creación no nos habla de su amor, su ira, su justicia. Pero aunque la revelación natural es limitada, sí es suficiente para mostrar a todos la existencia de Dios, la existencia de un Dios grande y poderoso. Entonces, aunque esta revelación no es suficiente para salvar, porque no habla de nuestro pecado, no habla de Cristo, es suficiente para condenar. Vean conmigo en sus Biblias en Romanos 1. Aquí vemos este punto claramente explicado. En sus Biblias en Romanos 1, y vamos a leer versículos 18 a 20. Romanos 1, versículos 18 a 20. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Aquí Pablo no cita directamente el Salmo 19, pero parece que es el pasaje al cual se refiere. Fíjense otra vez en el versículo 20. Desde la creación del mundo, la revelación de Dios y las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Qué significa eso? Que todos ven la gloria de Dios mostrada en la creación.
Todos ven el poder y la deidad de Dios claramente visibles en la revelación natural. Y por eso todos están sin excusa. No hay nadie que pueda decir honestamente que no hay evidencia de Dios. Nadie puede decir esto honestamente. El problema no es que el ser humano no puede conocer a Dios. El problema es que el ser humano no quiere conocer a Dios. El problema es que, como leemos el versículo 18 aquí, detienen con injusticia la verdad. Personas obstruyen la verdad, estorban la verdad, reprimen la verdad, pero la verdad está. Es solamente que ellos no quieren entenderla ni recibirla, pero son sin excusa. Porque la creación de Dios muestra su poder y deidad de manera clara. Aquí vemos entonces nuestra necesidad de la salvación. Porque todos naturalmente rechazan esta revelación. Es muy peligroso porque vemos aquí en los siguientes versículos de Romanos 1 las consecuencias. Se envanecieron sus razonamientos, su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios. Dios los entregó a la inmundicia, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Una persona ve la gloria de Dios y la revelación de Dios en la creación y la rechaza. Eventualmente Dios le entrega a su pecado y no hay salida. Es increíblemente peligroso rechazar la revelación natural de Dios. Es muy peligroso atribuir a la evolución lo que Dios mismo ha hecho. Si tú rechazas a Dios en cuanto a la creación, no vas a recibirle como tu Salvador y Señor. Dios eventualmente entrega a los que le rechazan a sus propios deseos, a sus propios pecados, mueren en ellos y son condenados para siempre. Nada más por la creación, todos ven que hay un Dios poderoso, un Dios a quien necesitamos humillarnos. Te pregunto hoy entonces, ¿tú conoces al Dios verdadero? ¿O estás sirviendo a un Dios que tú has inventado en tu propio cerebro? Es una pregunta muy importante. Porque solamente el Dios verdadero te puede salvar de tus pecados y darte la vida eterna. Este pequeño Dios que has inventado en tu cerebro no te puede salvar. Solamente el Dios quien creó todo tiene el poder y la capacidad para salvarte. Él se revela a sí mismo a ti por medio de la creación y tú no tienes excusa. Tú sabes en tu corazón que Dios existe, pero tú retienes, tú oprimes, tú ignoras ese conocimiento. Pero no es excusa. Sabes que Dios existe y necesitas buscarle para tu salvación. Es la única esperanza de cualquier ser humano. Joven, adulto, visita. Necesitas al Dios creador del universo para salvarte de tus pecados. No hay otro camino a la salvación. Lo que vemos aquí empezando el Salmo, la revelación natural, la creación cuenta la gloria de Dios y no hay nadie con excusa de rechazar a ese Dios. Pero el Salmo continúa. Regresemos al Salmo 19 en nuestras Biblias. En la segunda parte de este Salmo, empezando en el versículo 7, vemos no solamente que Dios se revela en la creación, sino también por medio de su palabra. Conocemos a Dios por medio de la palabra. Esa es la palabra de Dios, que es su revelación especial. Y no solamente es revelación especial, es revelación mejor. La palabra de Dios es una mejor revelación que la creación, porque en ella encontramos todo lo que Dios quiere que entendamos. Podemos aprender quién es Dios, podemos aprender quiénes somos nosotros, podemos aprender de nuestros pecados y la única salvación en Cristo, solamente en la palabra. La palabra de Dios es una revelación más segura, como dijo Pedro.
La creación es maravillosa, la creación muestra la gloria de Dios, pero la creación no se puede comparar con la revelación especial que es la palabra de Dios mismo, la palabra del Dios vivo. Por ella podemos conocer más específicamente a Dios y podemos ser salvos. Es una revelación mucho mejor. Hermanos, yo oro con todo mi corazón que siempre entendamos esa verdad. Que la palabra de Dios es el tesoro más grande que tienes en esta tierra. No es tu cuenta bancaria, no es cualquier cosa material, ni es tu familia, es la palabra de Dios. Nada más importante que ese tesoro que Dios nos ha dado. Y vemos aquí que su palabra nos ayuda a conocerle a Dios, aun simplemente por el hecho de que cuando David empieza a hablar la palabra de Dios, él cambia el nombre que usa para Dios. ¿Lo vieron cuando lo dimos? El versículo 1 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Dios, el nombre general para Dios. Pero cuando llegamos a su palabra, dice la ley de Jehová es perfecta. Dice el versículo 7, el testimonio de Jehová, los mandamientos de Jehová, el precepto de Jehová. ¿Por qué cambia el nombre que usa? Porque el nombre de Jehová es el nombre personal de Dios, es el nombre del pacto. Vemos en la creación un Dios en general, vemos a un Dios grande y poderoso, pero para poder conocer al Dios personalmente, para poder ser salvo por Él, se requiere la palabra de Dios. Y por eso David cambia el término, la palabra que usa para Dios. Ahora entonces vamos a ver lo que Dios nos da aquí como descripciones de su palabra. Empezamos en el versículo 6. Aquí tenemos 6 descripciones para hablar de la palabra de Dios. De cierta forma son todos sinónimos. Todas esas palabras se refieren a la misma palabra, pero con diferentes enfoques. Dice que es la ley de Jehová, que no se refiere solamente a sus mandamientos, sino la ley de Jehová se refiere a toda la Biblia. Cada palabra, cada versículo es su ley. Todo lo que Dios ha dicho. Es el testimonio de Jehová, la verdad testificada por Dios mismo. Son los mandamientos de Jehová. Lo que Él nos ha mandado, sus órdenes, hablando de su autoridad. Dice también su temor, que parece una descripción muy rara, pero David aquí está hablando del resultado, lo que la palabra produce en nosotros. La palabra de Dios produce en nosotros el temor de Dios. Después dice que son los juicios de Jehová, sus decisiones perfectas en cuanto a nosotros, sus criaturas. Y después David describe lo que esta palabra hace en nosotros. Dice, siendo perfecta, otra vez versículo 7, siendo perfecta la ley de Jehová convierte el alma. La ley de Jehová es perfecta, completa, es todo lo que una persona necesita para ser transformado para siempre. Es suficiente para salvar y es suficiente para la vida. Y otra vez estoy aquí enfatizando, tú que estás aquí sin Cristo, necesitas la revelación de Dios en su palabra para que tu alma sea convertida. Porque todos necesitan, y es solamente la palabra. Tus buenas obras no te pueden convertir. Ver a Dios en la creación no te puede convertir. Solamente la palabra de Dios es la verdad, es el poder para transformar el alma para siempre. Después dice, también aquí en el versículo 6, versículo 7, siendo fiel, el testimonio de Jehová hace sabio al sencillo. La palabra de Dios es confiable, es fiel. Y cuando una persona le hace caso, cuando una persona obedece la palabra, le hace sabia. A veces pedimos a Dios por sabiduría, ¿verdad? Si queremos sabiduría, necesitamos la palabra, no de otra manera. Si no leemos la palabra, no vamos a ser sabios. Dice aquí que la palabra hace sabio al sencillo. Leemos mucho del sencillo en Proverbios, ¿verdad? Una persona que no es necia como tal, pero tampoco es sabia. Una persona que tal vez no está completamente mal, pero no tiene discernimiento. Es una persona, y puede ser un cristiano, que no entiende cómo discernir entre, no solamente bien y mal, sino entre lo que es bueno y lo que es mejor. ¿Tú quieres discernimiento? Tal vez tú sabes bien, bueno, eso es pecado, eso no es pecado, eso debe hacer, eso no debe hacer. Pero ¿quieres discernimiento? ¿Quieres sabiduría para tomar decisiones correctas en tu vida? Lee la palabra de Dios.
Es la única cosa que hace sabio al sencillo. Siendo rectos, dice, los mandamientos de Jehová alegran el corazón. La palabra nos provee con el guía para la vida, nos encamina en la verdad de Dios, nos restringe desviarnos. Y cuando estamos en el camino, cuando estamos siguiendo a Dios, nuestros corazones van a estar alegres. ¿Por qué tu corazón no está alegre? Porque no estás en la palabra y no estás siguiendo a Dios. Porque cuando estás en la palabra, aquí dice, alegra el corazón. Siendo puro, el precepto de Jehová alumbra los ojos, como leemos en el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Tú estás ahora pasando por un tiempo oscuro en tu vida? Y realmente no sabes exactamente qué hacer, no sabes cuáles decisiones tomar. Necesitas la palabra. Es la única cosa que puede alumbrar tu camino y mostrarte el camino correcto. Siendo limpio, el temor de Jehová permanece para siempre. La palabra es perfecta, limpia, sin error, sin contradicción, y por eso va a permanecer para siempre. No es cualquier libro que un día tal vez va a desaparecer. A veces buscamos por un libro y ya no está, ¿cómo se llama? No ha sido impreso recientemente, es difícil encontrarlo. La palabra no es así, siempre va a estar. Es la palabra de Dios, eso nos da confianza. Que podemos confiar en lo que dice porque ha permanecido y permanecerá para siempre. Pero también, puesto que es confiable, puesto que es limpio, puesto que merece nuestro temor, vemos que necesitamos poner atención y obedecer lo que dice, escucharla, leerla y después obedecerla. Y siendo verdad, dice, los juicios de Jehová son todos justos. Lo que vimos hoy en la escuela dominical, cada decisión de Dios es perfecta. ¿Lo entendemos o no? Sus juicios son todos justos. Cada sentencia de Dios, cada juicio de Dios es hecho conforme a su perfecta justicia y su perfecta voluntad. Nunca comete un error, nunca dice algo que no es cierto y nunca toma una mala decisión. Nunca. Esas son las 6 descripciones de la palabra de Dios que David da en este pasaje. Una pregunta. ¿Qué tienen en común? Aparte que se refiere a la misma palabra de Dios. Por todas las palabras que David usa para hablar de la palabra de Dios, habla de una autoridad. Ley, mandamientos, preceptos, juicios. Dios se revela por medio de su palabra. Pero Dios no se revela diciendo, así soy, y si quieren creer en mí, qué bueno. Y si no, no pasa nada. No. Dios no dice, si quieren obedecer mi palabra, lo agradecería mucho. Pero no es el fin del mundo si no lo hagan. Eso no es lo que vemos en la palabra de Dios. La palabra de Dios no es algo en el cual podemos creer o no creer como queramos. No es algo que podemos obedecer o no obedecer como queramos. Es la autoridad de Dios mismo. Es fiel, es inerrante y es obligatorio. Escúchame bien, es obligatorio para todo ser humano hacer caso y someterse a la autoridad de la palabra de Dios. Y David reconoció esa verdad cuando escribió ese salmo. Es autoridad, es ley. Tú puedes, ya están quitando la fotomulta, algo así, ¿no? Pero bueno, tú puedes ir muy rápido aquí en segundo piso y ya flashear la luz de la cámara y ya recibes la multa y puedes ir con la autoridad, puedes decir, bueno, la verdad yo no creo que es ley, para mí es sugerencia. ¿Qué te van a decir? Pues no importa lo que tú crees, es ley. Si te gusta o no, es la ley y tienes que someterte a lo que dice. Es lo mismo con la palabra de Dios, pero infinitamente más importante. Tú puedes recibir una multa de, no sé, algunos cientos de pesos aquí, pero si no te sometes a esta palabra de Dios, vas al infierno. Es así de importante, es así de serio. No puedes salvarte a ti mismo y no puedes pensar que estás bien con Dios si no quieres someterte a su palabra. Es tu autoridad si la reconozcas o no. Pero la palabra de Dios no es solamente autoridad, sino también para nosotros que creemos en Dios, para nosotros que hemos recibido esta palabra como nuestro alimento, dice también es nuestra delicia, ¿verdad? Versículo 10.
Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, dulces más que miel y que la que destila del panal. Gramáticamente esta descripción se refiere al versículo 9, los juicios de Dios que son todos justos, pero sin duda es una descripción que se aplica a toda la palabra de Dios. No solamente son mandamientos, no solamente es la ley, también es una delicia. Más deseable que oro, más dulce que la miel. Y eso sería otro mensaje, pero ¿en verdad la palabra de Dios es así para ti? No estoy preguntando si tú crees que la Biblia es la palabra de Dios. Todos aquí van a decir que sí. Ni estoy preguntando si lees la Biblia, porque también muchos aquí dicen que sí. Estoy preguntando si el leer la palabra y escuchar la palabra y obedecer la palabra para ti es una delicia. Es una cosa que anhelas, una cosa que deseas más que cualquier otra cosa. Yo he usado la ilustración antes, que más rica que las quesadillas de los dinamos, ¿verdad? Que son riquísimas, ¿verdad? Para mí me gustan mucho los pambazos, en Xochimilco especialmente, son muy ricos los pambazos en Xochimilco. Y anhelamos, ¿verdad? Ya vemos aquí que bromeamos a veces, vamos a los tacos y casi empieza la saliva a salir de la boca, ¿no? ¿Por qué? Porque son deliciosos, por supuesto. Pero hermanos, ¿cuánto más deliciosa es la palabra de Dios? Y si no lo ves para ti, necesitas pasar más tiempo en ella, hasta que deje de ser un deber y se convierte en gozo, en un placer, en un anhelo. Es lo que queremos para todos nosotros, es lo que quiero para mí. No estoy diciendo que siempre lo hago perfectamente tampoco. Todos juntos, hermanos, que tengamos este tipo de apetito para la palabra, más deseable que cualquier otra cosa. Aquí dice más que el oro. Dice, no, pero ya no usamos oro. Pues dinero. Más deseable que tu trabajo. Aquí estamos en la aplicación, ¿no? No tengo tiempo para la palabra, pastor, porque trabajo mucho. La palabra es más importante. No estoy diciendo que tienes que dejar de trabajar. Sería perfecto, ¿no? Pero no puedes. Pero hermanos, prioridades. La palabra y tu tiempo en la palabra es más importante y debe ser más delicioso que tu tiempo en tu trabajo o aún con tu misma familia. Es la mejor cosa que tenemos en todo el universo. Después David aquí habla de dos beneficios más en la palabra, en el versículo 11. Dice, tus siervos además amonestado con ellos y en guardarlos hay grande galardón. Dos cosas, el siervo de Dios es amonestado por la palabra, avisado en contra del pecado, en contra de sus consecuencias, en contra de la debilidad de la carne y las tentaciones del mundo. La palabra nos advierte, nos amonesta. La Biblia está llena de avisos y amonestaciones. Tenemos que preguntarnos, ¿los hacemos caso? ¿Hacemos caso a los avisos de la palabra de Dios? Son necesarios. Estudiamos en el campo, ¿verdad? Las reprensiones que instruyen. Son necesarios porque somos muy atraídos por el pecado, aún como cristianos. Muy tentados por el mundo y nuestra propia carne. Y por eso necesitamos la palabra de Dios. Juan Bunyan dijo, este libro, se refiere a la palabra, este libro te alejará del pecado o el pecado te alejará de ese libro. ¿Otra vez? Dice, este libro, la Biblia, te alejará del pecado o el pecado te alejará de ese libro. ¿Leíste la palabra entre semana? Si no, ¿por qué no? Por pecado, ¿verdad? Y sigues en tu pecado y no quieres la palabra, porque la palabra te reprende y no quieres ver lo que dice, y sigues en tu pecado, ya nos desviamos muy rápidamente. Si pasamos tiempo cada día en la palabra, Dios nos va a dar victoria sobre nuestro pecado. La palabra de Dios es esencial.
Pero aquí dice también en el versículo 11, en guardarlos, en guardar estos juicios, esos mandamientos de Dios, hay grande galardón. Entonces no solamente que nos avise, sino también nos da recompensa. Como leemos en 1 de Juan, sus mandamientos no son gravosos, ¿verdad? Son nuestro deleite, nuestra delicia guardarlos. No obedecemos la palabra solamente porque tenemos que hacerlo, sino porque hay recompensa al guardar la palabra de Dios. La palabra nos guía. La palabra pone límites a nuestra vida para que no nos desviemos tan rápidamente, tan fácilmente. Pero fíjense algo muy importante aquí en ese versículo. No dice que cuando guardamos la ley de Dios vamos a recibir una recompensa. Ven conmigo. Tus siervos además amonestado con ellos en guardarlos hay grande galardón. Piensa lo que no dice. No dice, si guardas la palabra vas a recibir recompensa, vas a recibir grande galardón. Dice, en guardarlos hay grande galardón. ¿Qué es tu recompensa por estar en la palabra? Estar en la palabra. Pero no pensamos así, ¿verdad? Queremos una cosa material. Queremos una bendición extra. Pero la bendición de estar en la palabra es que estás en la palabra. Es lo mismo en la salvación. La bendición de la salvación no es tanto ser rescatado del infierno, sino estar con Dios. Pero buscamos bendiciones externas. Buscamos otras cosas. Dios, ¿con qué me vas a bendecir? Y Dios dice, aquí estoy. ¿Qué más quieres? Ahí está la palabra. ¿Qué más quieres? La palabra misma es el galardón que recibimos. Es nuestro tesoro. Entonces en este salmo vemos claramente las dos maneras más grandes por las cuales Dios se revela a nosotros. Por medio de la creación, la revelación natural, y por medio de la palabra, la revelación especial. Es importantísimo ahora entender que un mero conocimiento de Dios no es suficiente. Hemos estado enfatizando eso recientemente, ¿no? Solamente recibir más y más conocimiento no te va a hacer nada. El entendimiento de la revelación de Dios, el conocer a Dios debería producir algo en nosotros. El conocimiento de Dios siempre debería resultar en aplicación a la vida, en acción, en cambios. La revelación no nos ayuda para nada si no nos lleva a meditar más en Dios y crecer más y más espiritualmente. Y por eso David aquí termina con la aplicación. En versículos 12 a 14. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. ¿Cómo David aplica eso y cómo debemos nosotros aplicar eso en nuestras vidas? Primero vemos que David ora que Dios le librara de sus errores ocultos. Aquí se refiere a pecados de ignorancia, pecados que uno comete sin darse cuenta. No habla de pecados que David había escondido, que había ocultado, sino de pecados que cometió sin darse cuenta en ignorancia. También nosotros cometemos muchos pecados por ignorancia, pero fíjense bien, todavía son pecados. El hecho de que no siempre reconocemos lo que estamos haciendo no significa que no es pecado. Muchas veces no nos damos cuenta de que lo que estamos haciendo es pecado y por eso necesitamos orar así como David. Dios, líbrame, porque a veces no me doy cuenta. Líbrame de esos pecados de ignorancia, enséñame para que no haya tantos que no entiendo, para que tenga el conocimiento de ti, para que no caiga en esos pecados ocultos de ignorancia. Y fíjense que era la revelación de Dios que ayudó a David a ver eso. David vio a Dios en la creación, después en la palabra, ¿y cómo respondió? Arrepentimiento. Su primera reacción, arrepentimiento. Dios, por favor, perdóname y líbrame de mis pecados ocultos. Y no solamente de ellos. También versículo 13. Preserva también tu siervo de las soberbias, que no se enseñorean de mí. Y la traducción aquí no lo muestra muy bien, pero es un contraste entre pecados de ignorancia y pecados cometidos en pleno conocimiento de lo que tú estás haciendo. Las soberbias, en ese contexto, no se refieren nada más al pecado de la soberbia, sino se refiere a pecar con soberbia.
Es decir, pecar conscientemente, pecar a propósito, pecar deliberadamente, pecar con desafío, como leemos en Números 15. David reconoce también el peligro de pecar así. Pide a Dios que sea preservado de tal actitud, que sea preservado de actuar así. Pide a Dios que esos pecados abiertos, conscientes, no se enseñoreen de Él. Y sí, también la revelación de Dios en la creación, también la palabra, debe tener este efecto en nosotros. Debemos reconocer cuán peligroso es pecar deliberadamente, pecar conscientemente en contra de Dios. Y lo hacemos, ¿verdad? Tú sabes lo que debes hacer y no lo haces. Es pecado consciente, deliberado, es pecar con desafío. Es increíblemente pecaminoso. Como dice en Santiago, el que sabe lo que es bueno y no lo hace, para él es pecado. Entonces, ¿qué es la aplicación aquí? Mientras más conozcamos a Dios, deberíamos estar pidiendo que nos rescate, que nos preserve de pecados de ignorancia y pecados conscientes, de los dos tipos de pecados. Y David termina con las palabras tan conocidas en el versículo 14. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Esta es la reacción correcta a la revelación de Dios. Cuando reconocemos a Dios como es, cuando vemos su poder divino y su deidad en la creación, cuando vemos sus perfecciones y santidad en la palabra inspirada, vamos a decir que Él es más deseable que cualquier cosa. Vamos a querer que la palabra nos avise, que nos bendiga. Vamos a pedir a Dios que nos guarde de pecado. Pero en forma resumida, cuando somos enfrentados con la revelación de quién es Dios, respondemos así: Dios, por favor, haz que mis palabras y mis pensamientos sean gratos delante de ti, tú quien eres mi roca y mi redentor. Así deberíamos responder nosotros saliendo de aquí. Debemos salir inmediatamente hacer eso. A ver cielo, que cuenta la gloria de Dios. Debemos regresar a la casa hoy y no cerrar la Biblia sin abrirla y leerla más, porque hoy es día del Señor. ¿Qué día mejor para enfocarte en leer más de esta ley, mandamientos, preceptos de Dios? No como deber, hermanos, como deseo, porque quieres, porque es tu tesoro. Es mejor que el oro, más deseable que cualquier otra cosa. Y debemos terminar orando a Dios. Dios, por favor, ayúdame. Haz que mis palabras y mis pensamientos sean gratos delante de ti, roca mía y redentor mío. Que así sea. Que hagamos eso. Que Dios nos ayude a aplicar la palabra a nuestras vidas. Vamos a orar. Damos gracias, Padre, por esta verdad tan importante, tu revelación. Gracias por tu creación, que muchas veces damos por hecho o menospreciamos. Ayúdanos, Señor, a tener ojos más abiertos a ver tu grandeza y tu poder y tu deidad revelada en tu creación. Te pedimos, Señor, por las personas aquí que no te conocen y tal vez dicen que son ateos y no creen en ti, que no creen que tú existas. Te pedimos, Señor, que aún saliendo hoy pueden ver tu poder, la prueba de tu existencia en tu creación. Te pedimos, Señor, también que los que están aquí sin ti puedan abrir la palabra, que la palabra predicada hoy puede ser la semilla para su salvación. Damos gracias, Señor, por tu palabra escrita que nos guía, que nos ayuda, que nos fortalece, que nos alimenta. Te pedimos, Señor, que para nosotros tus hijos, que la palabra puede ser mucho más una delicia, que podemos en verdad anhelar leerla, que no haya nada que nos estorbe de pasar tiempo contigo. Te pedimos, Señor, que hagas esta obra aquí entre nosotros, en nuestros corazones individuales, en nuestras familias y especialmente en nuestra iglesia local. Gracias, Señor, gracias por tu palabra. Aplícala ahora a nuestras vidas. En el nombre de Cristo. Amén.